nos encontramos en esta ocasión con el diputado y jefe de fracción del partido Frente Amplio, don Jonathan Acuña, con quien vamos a conversar algunos temas de interés nacional y sobre todo sobre el balance de las sesiones extraordinarias que acaban de concluir el pasado 31 de enero, por lo cual vamos a conversar sobre ese tema. Muy buenas, don Jonathan, gracias por recibirnos en su despacho. Muy buenos días, también muy contento de tener este espacio para poder conversar a profundidad y hacer un balance sobre estos últimos 3 meses. Nos gustaría que nos explique a los costarricenses ese balance de este periodo que acaba de concluir, qué impresión le tiene en relación a la cantidad de proyectos y a la importancia que envió el Poder Ejecutivo al Congreso. Bueno, sí, efectivamente venimos saliendo de ese periodo de noviembre, diciembre y enero completo, en el que toda la agenda legislativa depende de qué es lo que quiera que se vea el señor presidente de la República, ¿verdad? Básicamente, de todos los proyectos disponibles, el presidente de la República decide cuáles de esos proyectos pueden avanzar en la agenda. Mediante decreto le comunica a la Asamblea Legislativa cuáles son los proyectos de ley que está convocando. Señalaría como balance, por un lado, iniciando con lo positivo, que pudimos aprobar la emisión de eurobonos, la autorización para la emisión de eurobonos. No solo por el fondo, porque evidentemente era una iniciativa necesaria para la estabilidad de las finanzas del país, que básicamente lo que hace esta ahora ley de la República es autorizarle al gobierno a pedir prestado, lo que en todo caso iba a pedir prestado acá, porque hay un desbalance entre los ingresos y los gastos del gobierno, en lugar de pedirlo prestado acá, pedirlo prestado en el exterior, básicamente porque se pueden obtener tasas de interés más bajas, porque sale más barato, ¿verdad? Pedir prestado fuera que acá, ¿verdad? Entonces es positivo por el fondo, pero a mí me parece todavía más positivo por lo que debería significar en términos del proceso legislativo y la relación entre el Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa. Porque la aprobación de los eurobonos, después de un proceso en varias ocasiones truncado por errores cometidos por el Poder Ejecutivo, al final, cuando se dan cuenta que si se sientan a todas las partes a dialogar, si se trata con respeto a las partes dentro de la negociación, es posible construir un acuerdo. No era fácil construir un acuerdo sobre eurobonos. Desde la fracción del Frente Amplio teníamos exigencias en materia de combate a la evasión, sobre los escáneres, etcétera. Otras fracciones tendrían otras exigencias, había que empatarlas, intentar acercar las posturas que existían diversas en la mesa, pero eso requiere de paciencia, requiere de entender el proceso político como uno en el que uno intenta buscar los territorios comunes y no como uno en el que usted lo único que hace es irrespetar a sus adversarios e intentar presionarles. Y entonces, si se comprende ese proceso de diálogo de la manera adecuada, hay resultados, porque pudimos aprobar los eurobonos, ¿verdad? No por el discurso sobre las chapitas del señor presidente, no, más bien eso alejó la aprobación de eurobonos. Lo que propició la aprobación de eurobonos fue sentarse en la mesa de manera sensata, de comprender que hay que construir con paciencia y que hay posturas diversas que hay que respetar en esta Asamblea Legislativa, que el Ejecutivo podría tener diferencias con la Asamblea, pero tiene que respetar esas diferencias e intentar construir lo que hay en común. Y ahí tienen como ejemplo eurobonos, y por eso lo rescato, porque me parece que es un buen ejemplo de cómo deberían funcionar las cosas y cómo sí se pueden construir acuerdos, y que derriba ese mito que se ha terminado difundiendo de que la Asamblea es un lastre para el Poder Ejecutivo. No, la Asamblea Legislativa es un contrapeso para el Poder Ejecutivo. Así funciona en el diseño republicano, así tiene que ser, pero es un contrapeso con el que se puede construir si se hace de la manera adecuada.